Ya. Gracias por venir, gracias por la presentación. Me gustan las presentaciones porque genera expectativas, entonces la posibilidad de frustrarse ya es mayor, entonces mejor. Pero me ha emocionado esto de efectivamente que se por septiembre, con los que nacimos en esa época. Fue un día pero increíble, increíble. O sea, cuando estaba a punto de crearse una guerra, se empezaron los abrazos y todo muy bien. Fue muy impresionante. En la época donde había una visión muy global, había como línea confianza en los procesos históricos, había una ciencia del desarrollo histórico, y lamentablemente todo eso se ha ido desarmando. O sea, la misma ciencia del desarrollo histórico ya no es ciencia, ya las visiones, digamos, mecanicistas del ser humano se fueron con toda la visión cuántica. O sea, el hecho de que el ser humano va construyendo la realidad es ya una cosa que lleva más de 100 años, es difícil de incorporar, pero uno siempre piensa que hay una realidad real afuera y no. Después, como ha venido toda esta época de ver una visión más sistémica, de ver las cosas de manera mucho más sistémica, pero ahora estamos en otra. O sea, hay gente entrando al mundo sistémico, al mundo ecologista, al mundo, pero ya incluso se está saliendo de eso, en el sentido que ya lo que Bauman llama la sociedad líquida, ¿no? Está todo desarmándose, las instituciones están desarmándose, las confianzas están desarmándose, como lo único que queda, o sea, la metáfora es que uno se va, como el amo, uno se va adaptando a lo que está ocurriendo. Entonces hay que estar como que lo que está ocurriendo ahora es como la idea de estar como muy apegado a la realidad, o lo que uno podría llamar realidad. Y esto tiene que ver mucho con cómo uno se va parando para lo más cerca posible a lo que está ocurriendo. De esto se trata más o menos esta primera y segunda parte de hoy día. O sea, la verdad estamos hablando de cosas bien complejas, difíciles de comprender, y extraordinariamente profundas, como profundos somos los seres humanos. Entonces, eso. Estamos en un periodo como que está todo desarmándose, y la pregunta es cómo nos apegamos a esta falta de confianza, a esta falta de estructura, a esta falta de credibilidad. ¿Dónde vamos a tocar ahora? Por favor, no hay ningún problema que pregunten, ¿no? Así para saber si estamos más o menos en la misma onda. Una cosa que yo he aprendido, que normalmente uno está hablando en una vereda y la otra persona está hablando en otra vereda. Y eso, bueno, obviamente es fuente de grandes conflictos, etcétera, pero la idea es como ponernos en la misma vereda al mismo tiempo, y una forma de hacerlo es haciendo preguntas. Una cosa como bien importante en todo esto, ocurre que yo tengo un conocido amigo, que probablemente el mecánico cuántico más famoso, más importante del mundo, que se llama Henry Stapp, un viejito. Era el ayudante de Heisenberg, para que saben algo de esto. O sea, realmente un tipo increíble. Y me tocaban 8 veces estar con él y almorzar juntos, y yo le dije, Henry, dime por favor, ¿cuál es el meollo de la física cuántica? Y él me dice la pregunta. Porque incluso el mundo físico se organiza para responder la pregunta que uno ha hecho. Entonces, lo que construye en realidad, según Stapp, es la pregunta. Cualquiera que ha hecho una tesis sabe que lo primero que hay que hacer, ¿cuál es la pregunta a investigar? Y el resto se empieza a organizar. Siempre uno tiene preguntas, aunque uno no las formalice, pero es muy interesante poder formalizar cuáles son las preguntas que uno tiene, que hace que viva en el mundo que esté viviendo. Y otra dimensión de la pregunta es que muchas veces cuando uno hace preguntas como con alguna agenda escondida. Hace la pregunta para no decir lo que quiere decir, casi siempre. Pero si tomamos el poder que tienen las preguntas y tratar de hacer una pregunta que no entre en el conflicto, hacer una pregunta de manera cuyo único objetivo es obtener información. Que la otra persona siente que lo único que está viendo es información, para poder juntar las veredas. Es un poco eso. Una pregunta y bueno, al final hay no sé qué tal. Entonces, algo acerca como eso es lo que viene. Eso es lo que viene cuando la Junji integra. Ya.
Somos todos diferentes. Somos extraordinariamente diferentes. O sea, cada uno es realmente diferente. O sea, aquí hay tantos mundos, literalmente, como personas realmente distintas. Entonces, como nosotros que viene, ¿qué hemos hecho? Entonces, nosotros nos enseñan en el colegio de que, bueno, a ver, los sistemas educativos se instalaron, ¿quién sabe cuándo se instalaron los sistemas educativos en el mundo? ¿Alguien tiene alguna? Menos mal que no hay nadie de educación aquí. No, así te por ahí en la segunda mitad, o sea, 1860, 1870, en Chile fue un poquito después, pero en el mundo fue un poquito antes, o sea, después de la Revolución Francesa, después de la Comuna de París, desde el fin del feudalismo, o sea, el fin del oscurantismo. Entonces empieza un periodo en el cual se caen los límites del feudalismo y se empieza en un periodo de progreso y de racionalidad. Entonces lo que se dice, armemos entonces el sistema educativo para que todo el mundo se vuelva racional y se libere de la ignorancia. Es muy importante liberarse de la ignorancia. ¿Y cómo lo organizamos? Bueno, si tenemos organizaciones para hacerlo. Estas organizaciones son los hospitales, los militares y las cárceles. Entonces organizémoslo de tal manera de que las personas podamos controlar su tiempo, controlar lo que piensan, controlar su cuerpo, que quieren así que no se muevan. Nosotros decimos cuánto tiempo tienen que estar sometidos a esto, nosotros determinamos qué pensar. Ese fue el principio organizacional de nuestro sistema educativo, con un ámbito como un deseo de libertad, todo eso, pero también al mismo tiempo con un deseo de controlar al ser humano y hablarle solamente a la mente. ¿Vamos a hacer mucho? No era tanto déjame que yo te diga. Gracias. Entonces, el sujeto ontológico de la educación es el desarrollo de la racionalidad, el desarrollo de la mente, el desarrollo del pensamiento. Para eso se organizó. Por eso nadie tiene que moverse, todos tienen que estar atentos y el profesor transmite cosas a la cabeza. Ahora, esto igual es raro. O sea, es muy... o sea, el pensamiento no ocupa ni tiempo ni espacio. O sea, es una cuestión súper rara. O sea, que si uno se puede tocar el cuerpo, tóquense un pensamiento. O sea, es una cuestión que no tiene asidero, y estamos, como siempre, que además estamos en una conversación interna. Esa es otra cuestión muy importante. Entonces, todo se utilizó para desarrollar eso en desmedro de otra cosa que era evidente, que es el cuerpo. Y el cuerpo, somos raros porque tenemos cuerpo, entonces tenemos un espacio aquí y ahora que se puede tocar, que ocupa algo en el espacio-tiempo y al mismo tiempo estamos en algo que no está en el espacio-tiempo. Esta cuestión es igual un poquito rara, o sea, como ser somos un ser un bien más complejo. Y entonces, y la tercera dimensión del ser humano es como la emoción. Lo interesante es que desde la década del 90 del siglo pasado, se empezó a investigar acerca del cerebro. Y lo que más ha informado el tema del cerebro es que las emociones son extraordinariamente importantes. No sabemos de dónde vienen. Ya voy a contar un poquito de eso. Y son un dominio separado, un dominio separado del cuerpo y separado de la mente. Históricamente se ha considerado que las emociones en el mundo occidental son como dependientes del cuerpo. Y por eso es que fueron muy maltratadas las emociones. Muy maltratadas. Y en Oriente también tiene que ver con el pensamiento. Que soy yo, un tibetano que se enoja y dice, un pensamiento rojo, o sea, ese tipo de cosas. Entonces, lo que es interesante es que tenemos estos tres componentes, y que son dominios como diferentes, que tienen algún tipo de relación entre ellos, pero son dominios diferentes. Y el gran dominio que apareció en este último tiempo es la emoción. Antes tenía pura cabeza y de repente empezó a aparecer un poquito más el cuerpo, y después empezó un poco el tema de la emoción.
Hoy, a ver, yo durante 14 años estuve haciendo un magíster de educación emocional, y entonces son 2 años de investigación, trabajo, así que aquí estamos apretando bien. Entonces, hay como distintas funciones. El cuerpo es donde todo ocurre, todo lo que nos ocurre no ocurre en el cuerpo. No hay nada que nos ocurra que no sea en el cuerpo. La pregunta es hasta dónde termina el cuerpo, pero eso ya es otro tema. ¿Qué es lo que nos ocurre? Las emociones. Ahora, desde filósofos importantes, desde cientistas como Damasio, todos dicen la vida es emoción. Lo que uno llama vida está diciendo emoción. Como para darle un poquito un ejemplo, una emoción es como una perturbación en el cuerpo, es decir, que hay un cambio que ocurre en el cuerpo. Si no está enojado, me pasan cosas. Entonces, es una perturbación, es un cambio en el cuerpo. Como siempre estamos emocionados, Spinoza lo planteaba de esta manera: estamos constantemente en cambio. Entonces, la vida es este cambio permanente que estamos viviendo. Esta es una manera de mirar esta frase tan rara de que la vida es la emoción. Siempre estamos como cambiando en nuestra interacción con el medio ambiente, siempre estamos. O sea, no nos damos cuenta muchas veces porque a veces somos muy insensibles con respecto al cuerpo, pero las personas que son sensibles con respecto a su cuerpo se dan cuenta que están vivas. ¿Por qué? Porque están cambiando así, hay todas estas cosas, esta relación con el medio ambiente que hace que uno vaya como cambiando. Y la mente en este momento habla como la mente como lenguaje o pensamiento verbal, configura lo que está ocurriendo, o sea, configura